para la introducción de nuestro mensaje. Yo quisiera empezar aclarando que cuando la Biblia dice que a Saúl le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, significa en el original que Dios, Jehová, permitía que el espíritu malo le atormentara a Saúl. Dios no es malo. Esencialmente hablando, la mayor característica de Dios es que Dios es amor y consecuentemente Dios es bueno. Pero el espíritu de Jehová se había apartado de Saúl. Y consecuentemente Dios quería usar aquella vida en la persona de Saúl para mostrar su poder a través de su siervo llamado David. Porque sabemos, de acuerdo con las Escrituras, que todas las cosas contribuyen al bien a los que aman a Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que un espíritu malo de parte de Jehová le atormentaba a Saúl, no le echemos la culpa a Dios, sino que Dios permitió que Saúl en su rebelión fuera probado, fuera disciplinado, fuera perseguido, para que pudiera desde allí arrepentirse y acordarse que solo Jehová es Dios. La segunda cosa que quisiera decirles en esta introducción es que hemos escogido como título para el mensaje de esta mañana la influencia de la música. Y yo he escuchado de parte de muchas personas aquí en América, en México y en otras naciones alrededor del mundo, es que Dios inventó la música, consecuentemente toda música es buena para Dios. Pero hermanos y amigos, eso es una premisa falsa, es una enseñanza equivocada, es un conocimiento engañoso, porque no podemos nosotros generalizar esa enseñanza a través del hecho de que Dios hizo la música. Por ejemplo, Dios hizo el fuego, y el fuego usado adecuadamente es bueno para preparar nuestra comida, para calentar nuestras casas, pero si usamos el fuego inadecuadamente, él puede hacer arder nuestra propiedad y destruir nuestra casa. El agua es creación de Dios y en su debido lugar es una bendición para nosotros, pero ¿cuántos han perdido la vida con las inundaciones? El sexo es otra bendición de Dios, usada adecuadamente dentro del matrimonio. Pero fuera del matrimonio, a pesar de que sea una obra de Dios, una creación de Dios, es una maldición, es un pecado, es una agresión contra la santidad de Dios y del cuerpo. Y de igual manera es la música. Y sobre todas las cosas, yo me atrevo a decirles esta mañana en esa introducción que más que las drogas, más que el alcohol, más que las malas compañías, yo les voy a decir esta mañana a la luz de la palabra de Dios que la música es responsable por la mayor parte de los problemas de la raza humana. Nosotros sabemos que el ser humano puede ser dividido entre el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. El hombre natural busca las cosas que apetecen a la carne, que agradan a la carne, que le agrada al diablo. Mientras que el hombre espiritual anhela
satisfacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y hay pues una dieta especial para el hombre espiritual. Y cuando hablo del hombre espiritual, yo me refiero al hombre, a la mujer, al joven, al adulto, al niño que ha experimentado la transformación por medio del arrepentimiento y el nuevo nacimiento para ser una nueva criatura en la cual hay vida y vida en abundancia de acuerdo con la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 19. Efesios 5, versículo 19. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pablo escribiendo a los Colosenses más adelante, capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. En esos dos versículos nos damos cuenta de que se mencionan tres tipos de alabanza. Y estamos hablando de la dieta para el verdadero cristiano. Tres tipos de alabanza: salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso significa, hermanos y amigos, que hay básicamente por lo menos tres tipos de alabanza que le agradan a Dios. ¿Qué son los salmos? Los salmos son los himnos que el pueblo de Israel cantaba. Era el himnario de la nación de Israel. Y cuando leemos el libro de los salmos, y lo estamos leyendo con frecuencia cada domingo en la mañana y en la noche en nuestros cultos, para que nos acostumbremos a reconocer la belleza de esos himnos, que a pesar de que no los cantemos, podemos dar lectura a su letra, que trae una tremenda enseñanza sobre los atributos divinos. Pero además de los salmos, la Biblia habla de cantar al Señor con himnos. Los himnos son aquellas melodías que hablan de las características y de los atributos divinos. Los himnos son aquellas alabanzas que, al ser entonadas por el pueblo de Dios, exaltan los atributos de Dios, la persona de Dios, el amor de Dios, la esencia de Dios. Pensemos en himnos como cuán grande es Él. Oh, tu fidelidad. Santo, 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 Señor omnipotente. Maravillosa gracia. Esos, hermanos, son himnos que exaltan el poder de Dios, la gracia de Dios, los atributos de Dios. Después de los salmos, después de los himnos, la Biblia dice sobre los cánticos espirituales. ¿Qué son los cánticos espirituales? Son aquellas alabanzas que dan testimonio del creyente, del cristiano. Esos son los cánticos espirituales. Por ejemplo, yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Me hirió el pecado, fui a Jesús. Años mi alma en vanidad vivió. Son cánticos espirituales que hablan nuestra experiencia personal con el Señor y Salvador Jesucristo. Y con estas palabras de introducción, yo quisiera pues entrar esta mañana en la influencia de la música. Nosotros sabemos que la música siempre ha sido uno de los elementos principales en la formación de la cultura y a su vez
puede influenciar en las costumbres y aún mismo en las emociones de cada individuo. Nosotros sabemos que la música ha sufrido muchos cambios. Algunos dicen cada generación que pasa, y yo digo en las degeneraciones que están pasando, porque el mundo va degenerándose, o sea, perdiendo sus valores primordiales, perdiendo pues su sensibilidad en cuanto a la presencia de Dios, perdiendo su temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría, perdiendo la vergüenza. Y hoy día muy pocos son los que pueden oír las músicas que están cantando los ídolos musicales por medio de la radio y la televisión. La música pues ha llegado a un nivel muy bajo, muy inferior. Y los grupos actuales están compartiendo con la juventud, con nuestros hijos, una rebelión a través de su ritmo, a través de su mensaje, a través de su música. Y eso es precisamente lo que identifica a las pandillas, identifica la rebelión, identifica a una sociedad que mejor pudiera ser llamada suciedad, en la cual nosotros nos encontramos en los días actuales. La música pues es un elemento que influye cada día más en la vida de los jóvenes, porque los adolescentes ya no quieren escuchar los consejos de sus padres. Ellos están comprometidos a escuchar lo que ellos quieren o lo que sus amigos les dicen que deben de escuchar. Cuando usted y yo examinamos la música actual, nos damos cuenta de que ella se caracteriza por tener cada día mensajes más violentos, mensajes más sexuales, mensajes más equivocados. La infancia y la juventud se constituyen en una época pues de cambios. En este periodo, el niño, los jóvenes empiezan a contrastar los cambios en su vida, en su cuerpo, en su estado de ánimo, en su sensibilidad, y ellos no saben cómo manejarlos. Es una época de curiosidad, de búsqueda. Es una época de la necesidad de autoafirmación de sí mismos. Y el adolescente rechaza todo lo que recibió en el hogar y en la iglesia, porque él quiere construir su propio mundo por sí solo, hecho totalmente por él. Él cree ser el dueño de su vida, el dueño de su destino, el dueño pues de sus decisiones. Y por eso rechaza los valores que ha recibido en la familia y busca nuevas amistades, personas que estén en armonía con su rebelión, con sus sentimientos, con su ignorancia. Es una época pues de formación de la personalidad. Es una época caracterizada por la inseguridad personal. Es una época en la formación de los principios y las convicciones en los adolescentes que están empezando a caminar en la sociedad en que nosotros vivimos. Yo les invito pues a tomar conmigo el tiempo para examinar el impacto de la música, la influencia de la música en cada uno de nosotros y mayormente en nuestros hijos, en este periodo tan importante en la formación de su carácter. Y para eso yo debo de tomar en cuenta algunas analogías bíblicas que nos permitirán alcanzar una conclusión razonable y concreta sobre la influencia de la música en nosotros y en nuestros hijos. Hay una pregunta que quisiera hacer entre algunas pocas esta mañana. Tomemos por ejemplo los colores.
Conocemos los colores principales: el azul, el rojo, el blanco, el amarillo, el verde. ¿Serán los colores buenos o malos? Y yo les diría esta mañana que el color no es ni bueno ni malo por sí solo. Pero en las manos de un pintor, los colores pueden ser usados para dibujar un cuadro precioso o una pornografía. Entonces el problema no está en el color en sí, sino en la manera como lo usamos. Tomemos las letras de nuestro alfabeto. Ellas forman palabras. ¿Será el alfabeto bueno o malo? Bien, cada letra del alfabeto no es ni buena ni mala, pero en las manos de un escritor o en la boca de una persona, las letras pueden ser usadas para formar palabras y las palabras pueden ser usadas para expresar una gran alabanza o una tremenda maldición. El problema no está en la letra, está en nosotros, cómo usamos las palabras en nuestro vocabulario. Ahora tomemos en cuenta las notas musicales. Hay 7 notas básicas. Y la pregunta es, ¿serán las notas musicales buenas o malas? Hermanos, cada música, cada composición puede expresar nuestra sumisión a los principios divinos o nuestra rebelión a la voluntad de Dios. Y de acuerdo con el contexto espiritual, existe una música que identifica la presencia de Dios y otra música que identifica la presencia del diablo. Permitamos pues que las Escrituras nos ayuden a comprender estas verdades. Los hijos de Israel, ellos habían estado durante 4 largos siglos en la tierra de Egipto, que era la tierra de esclavitud. Ellos estuvieron en medio a un pueblo muy pagano, muy idólatra, durante largo tiempo. Pero la Biblia dice que Dios los rescató de la esclavitud y por medio de Moisés, ayudado por Josué, ellos serían llevados a la tierra de la promesa, la tierra de Canaán. Pero al llegar al monte Sinaí, mientras Moisés y Josué subieron al monte, los hijos de Israel le exigieron a Aarón que les hiciera algunos dioses. Y la Biblia dice que Dios se enojó con la rebelión del pueblo de Israel. Y hay, hermanos y amigos, una característica que me ha llamado mucho la atención en un pasaje que yo quisiera dar lectura en relación a la adoración pagana, en relación a la idolatría, que es algo relacionado a la música. En el libro de Éxodo, capítulo 32, Éxodo, capítulo 32, la palabra de Dios en los versículos 17 y 18 nos dice: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. O sea, lo que le perturbaba a Moisés no era el ruido, sino la música que ellos estaban entonando mientras bailaban alrededor del becerro de oro. Ahora, de regreso al texto principal de nuestro mensaje, en 1 Samuel capítulo 16, nosotros encontramos a David tocando para Saúl. ¿Qué le había pasado a Saúl?
La Biblia dice que un espíritu malo venía y lo atormentaba. En otras palabras, Saúl se sentía incómodo, irritable, insoportable. Y los siervos de Saúl notaban que Saúl estaba muy enojado, dominado por un demonio, un espíritu malo que Dios había permitido que le atormentara a Saúl. La pregunta es, los siervos preocupados con esa situación le dijeron, ¿por qué no te consigues a alguien que sepa tocar el arpa? Para que cuando esté sobre ti el espíritu malo, permitido por Dios para venir a atormentarte, esa persona toque con su mano y el espíritu malo se aleje de ti. Hermanos, al oír esa pregunta de parte de los siervos de Saúl, nos damos cuenta de que los siervos de Saúl, la gente, se daba cuenta de que había características especiales con la música. Que la música es poderosa. Que la música puede cambiar la emoción, el sentimiento, la condición de las personas que la oyen. Hay un poder ejercido por la música sobre cada uno de nosotros y mayormente sobre nuestros hijos. Y a Saúl le pareció una buena idea. La gente le dijo, Saúl, nosotros conocemos a un muchacho vigoroso, valiente, que sabe tocar, es hombre de guerra. Y además es prudente y es hermoso. Él es hijo de Isaí, se llama David. Y Saúl le mandó un recado a Isaí diciendo, préstame a tu hijo. Y dice la Biblia que David vino y halló gracia delante de los ojos de Saúl. Era un muchacho prudente con sus palabras. Y cuando el espíritu malo estaba ahora atacando al rey Saúl, ustedes podrán imaginarse la manera como se sintió el rey atormentado por un espíritu malo. Y David, reconociendo que aquel espíritu había venido sobre Saúl por causa de sus características, sus actitudes, él entonces se puso a tocar el arpa y dice la Biblia, tocaba el arpa y tocaba con su mano. Y enseguida la escritura dice, y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Eso, hermanos y amigos, nos está hablando sobre el tremendo poder que tiene la música. La música tiene poder para afectar nuestro cuerpo, afectar nuestra alma, afectar nuestro espíritu. Todo puede depender de la música. Hay música que puede lograr solamente que nuestro cuerpo se ponga en movimiento. Las músicas de los bailes. Pero hay música que afecta no solamente al cuerpo, sino al alma, al sentimiento. Y nosotros sabemos que el alma es el asiento de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad. El alma es el centro del cual salen nuestras decisiones, nuestros sentimientos. La música entonces que afecta el alma nos hace llorar o reír, nos trae tristeza o alegría. Pero además de la música que afecta el cuerpo y afecta el alma, hay la música que afecta el espíritu, que es una música que tiene énfasis en su mensaje, en sus doctrinas, y nos invita a buscar a Dios y reconocer su presencia. Infelizmente el ser humano en su ignorancia ha tratado de mezclar
el buen mensaje con la mala música. No sé cuántos de ustedes se acuerdan que cada año nuestra iglesia se hacía presente en un campamento llamado Lone Star, cada verano. Y casi siempre nosotros teníamos la mayor representación de jóvenes en el campamento de verano en Lone Star. Pero algunos se acordarán que llegó el año cuando ya no hemos permitido que nuestros jóvenes estén allí. ¿Por qué? Por causa de la música que ellos escuchaban. Ellos regresaban aquel domingo en la tarde llenos de emoción, llorando, diciendo que habían sido bendecidos, que estaban avivados y que prometían que iban a servir al Señor. Y pasaban 2, 3 días, estaban otra vez arrastrándose con el rostro en tierra, impotentes, porque la emoción del campamento se había terminado. Estaban desinflados por culpa de la música que les hacía sentirse superhombres, personas muy poderosas, cuando en la realidad estaban equivocados por un espíritu engañoso a través de la música que no le agrada al Señor. La Biblia dice entonces que Saúl tenía alivio y el espíritu malo se apartaba de él cuando David tocaba. El espíritu de David recibía bendición, recibía el beneficio de la música. Y nosotros, hermanos, como cristianos, debemos tener cuidado con la clase de música que estamos oyendo y mayormente lo que están oyendo nuestros hijos. Pablo, escribiendo su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, él escribió diciendo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Al hablarles esta mañana sobre la influencia de la música en cada uno de nosotros, es menester que nosotros consideremos la necesidad del discernimiento para que nosotros podamos evitar que nuestros pies y los pies de nuestros hijos sean atrapados en el engaño del maligno que quiere matar, hurtar y destruir. Él es el enemigo de nuestras almas. Nosotros necesitamos aprender a examinar, a escudriñar, a analizar todas las cosas que tienen una influencia sobre nosotros y mayormente sobre nuestros hijos. Observen una cosa. En las manos de cada hijo rebelde hay siempre un iPod. En la recámara de cada hija rebelde hay abundancia de música. Usted puede dejar a su hijo o su hija rebeldes sin comida, pero no les quite la música. Empezará la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque hay un pacto entre Satanás y sus hijos por medio de la música. Usted y yo no podemos entregar nuestros hijos al mundo y esperar que ellos busquen a Dios. No podemos permitir que ellos sean envenenados, contaminados con la música diabólica y al final vengan a la casa del Señor y se sientan a gusto. Y la razón por qué hay más pandillas, porque hay más promiscuidad, porque hay más hijos nacidos fuera del matrimonio, más adulterio, más violencia, más mentira, más de todo, es porque nosotros estamos permitiendo que nuestros hijos sean influenciados por algo aparentemente inofensivo, pero que está carcomiendo la mente y el alma y la vida de nuestros adolescentes. Existe, hermanos y amigos, una tremenda influencia
entre la música y cada uno de nosotros. Y la Biblia requiere que nosotros aprendamos a discernir sobre estas cosas. Juan, escribiendo su primera carta, capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Primera de Juan 4, versículos 1 al 6, la Escritura dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Esta mañana, pues, al hablarles sobre la influencia de la música, al subrayar sobre el gran peligro en el cual se encuentran nuestros hijos, nuestros nietos y nosotros mismos, la pregunta es: ¿cuál es el espíritu que está en nosotros? ¿El espíritu de verdad o el espíritu del error? Algunos padres son tan tontos, tan ignorantes, que dicen: yo estoy contento, estoy contenta que mi hija, mi hijo no esté en la calle corriendo con los amigos, tomando, fumando, buscando drogas, sino que están aquí en su recámara, tranquilos, escuchando su musiquita. Y yo les voy a decir una cosa muy seria y muy fuerte. A veces yo prefiero que vaya a la calle y a través de un accidente se rompa una mano, un pie o la cara, para darse cuenta de que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final son caminos de muerte. Porque cuando están en el hogar y allí tomando ese licor venenoso a través de la música que no agrada a Dios, ellos están desarrollando su rebelión. Ellos están alejándose de Dios y están diciendo a Satanás: sí, ven mi amor, tómame, úsame, dirígeme para hacer tu voluntad en la destrucción de mis semejantes. La música es muy poderosa. La música es un gran reto que nosotros tenemos en relación a la crianza de nuestros hijos. Yo quisiera dar lectura antes de concluir el mensaje de algunos versículos, empezando por la segunda carta de Pablo a los Corintios. Si usted es cristiano, este versículo o estos versículos son para usted. Si usted es un incrédulo todavía, pues le estoy dando oportunidad de ver la luz y reconocer que solo Dios hace al hombre feliz. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. La Escritura dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, o sea, a este mundo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos y amigos, ¿cómo es que somos transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento? La respuesta está en el Salmo 1. En la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Esa es la renovación de nuestro entendimiento. Pero cuando no hay ese compromiso con la palabra de Dios, la mala música va deformando el entendimiento de nuestros hijos y el nuestro. Y mañana, cuando los vemos en la cárcel o en una caja, le estamos culpando a Dios, a la sociedad, a Obama, al pastor, a la iglesia, cuando la culpa es nuestra por haber sido padres irresponsables, ignorantes, rebeldes, porque no hemos sabido dominar a una cosita de 4, 5, 10 años, sino que nos dejamos dominar por ellos. Pablo, escribiendo a los Efesios capítulo 4, Efesios 4 versículo 23, dijo: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hermano, la música entra por los oídos, va a la mente. Para que nos renovemos en el espíritu, en nuestra mente, es menester que escuchemos la música sana, la música que le agrada a Dios. El salmista, en el Salmo 40, versículos 1, 2 y 3. Salmo 40, versículos 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán eso muchos y temerán y confiarán en Jehová. Tomemos estos versículos al revés. Cuando no confiamos en Jehová, muchos verán que el cántico de nuestra boca es un cántico mundano, es un cántico que alaba la carne, alaba pues la violencia, el sexo, la muerte, las drogas, las pandillas y todas esas porquerías que Satanás ha puesto sobre la faz de la tierra. Cuando nuestros pies no están puestos sobre la peña, nosotros estamos dentro de un pozo de desesperación, de lodo cenagoso. Y esta es la condición de muchas familias fuera de la iglesia y aún mismo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no han reconocido la influencia de la música sobre cada uno de nosotros. El último versículo se encuentra en 1 Samuel capítulo 16, versículo 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Padre de familia, ¿desea usted tener alivio en su lucha contra el mal? Permita que la buena música sea un alimento adecuado para sus hijos. Trate de checar y oír la música que están escuchando sus hijos. Atrévase. Padres de familia, fájense bien sus pantalones y atrévanse a ser hombres. Porque el verdadero hombre no es lo que está dentro de sus pantalones.
ese compromiso aquí y en su corazón, para que usted pueda decir: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.